En este video vamos a hablar de variables binarias. También se llaman variables dummy o variables ficticias que utilizamos para incorporar información categórica dentro de una relación lineal. Entonces, un variable dummy es simplemente un variable que toma un valor de 1 o 0 cuando representa una categoría. Es 1 y cuando no representa esta categoría es 0. Por ejemplo, un variable dummy hombre es igual a 1 si la observación es un hombre y 0 si no es un hombre. Ahora, entonces podemos pensar, tenemos dos categorías. Tenemos la categoría hombre y no hombre. Y las categorías pueden ser cualquier tipo de cosa diatómica en ese sentido que toma un valor o otro valor. También puede ser sur o no sur. Sí. Nuevamente es binaria. Reelección si un candidato está buscando reelección o cero si no. Entonces siempre es uno normalmente cuando toma un valor positivo relacionado a la categoría, relacionado con el nombre del variable, y cero si no, que incluye todo lo demás. Entonces podemos imaginar si estamos hablando de Chile y pongo región centro igual a 1, 0 será para todas las otras regiones. Entonces será centro o no centro. Entonces, cuando utilizamos un variable dummy como un variable independiente dentro de una regresión, tenemos una mezcla de variables continuos que vamos a representar con X y variables dummy que vamos a representar con D. Y también para facilitar la diferencia, para facilitar y diferenciar entre los distintos tipos de variables dentro de la ecuación, vamos a utilizar delta para el efecto del variable dummy y beta para el efecto de un variable continuo. Y como se puede imaginar acá, tenemos beta 0 que es el intercepto y delta 0. Eso indica y nos da la primera indicación del efecto que tiene un variable dummy. El efecto de un variable dummy simplemente es un cambio en el intercepto. Entonces delta puede ser interpretado como un cambio del intercepto relacionado con este variable dummy. Por ejemplo, si pensamos que el sur recibe menos agua en promedio o más agua en promedio que la zona central, entonces hay una diferencia entre las dos zonas. En términos generales, podemos imaginar que simplemente queremos cambiar el intercepto. Entonces, el momento que queremos cambiar el intercepto en base de una categoría, podemos incorporar un variable dummy. Entonces, con el variable dummy, básicamente lo que tenemos son dos ecuaciones. Si el variable dummy es igual a 0, tenemos y es igual a beta 0 más beta 1 más x1 más los residuos. Nota, d es igual a 0, entonces esta parte desaparece. Y también tenemos la otra ecuación que si d es igual a 1, tenemos y es igual a beta 0 más delta 0 más beta 1 x1 más el residuo. Entonces aquí vemos que el variable dummy es solamente un cambio en el intercepto. ¿Está presente o no está presente?
Si el variable dummy es igual a 1, está presente. Si el variable dummy es igual a 0, no está presente. Ahora, cuando el variable dummy es igual a 0, las observaciones son parte del grupo base. Entonces, siempre pensamos que los demás, los que no están representados por el variable dummy, son el grupo base, y este grupo es representado por el intercepto. Mientras el grupo representado por el variable dummy es representado por el intercepto más el coeficiente del variable dummy. Entonces, tenemos una línea de regresión, ¿sí? El pendiente es igual a beta 1, x1, y tenemos un intercepto beta 0. Entonces, este intercepto representa el intercepto de todas las observaciones que no son parte del variable dummy o no están representados por el variable dummy. Ahora, si delta 0, si el coeficiente del variable dummy es mayor a 0, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un intercepto más alto. Va a ser beta 0 más delta 0, y eso representa el intercepto para esta categoría. Nota, el pendiente sigue igual. Entonces, la única cosa que está cambiando es el intercepto, que ahora es igual a beta 0 más delta 0. Y nada más cambia. Entonces, si estamos hablando de salarios, podemos imaginar que delta 0 va a representar la diferencia en salarios entre hombres y mujeres. Mujeres serán el grupo base y hombres serán el grupo representado por el variable dummy, y eso es la brecha en los salarios entre hombres y mujeres representado por delta 0. Aquí es solamente una brecha representada por el intercepto, pero el efecto de beta 1 es igual para hombres y para mujeres. Muchas veces el variable categórica que tenemos va a tener más que dos categorías. Podemos pensar en regiones de Chile, norte, centro, sur, o también podemos pensar en partidos políticos, que van a ser varios. Entonces, no necesariamente tenemos que simplemente tener variables binarias, y podemos incorporar esta información con más que una categoría utilizando variables dummy. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces podemos imaginar que todas las personas en una muestra tienen los siguientes niveles de educación: ninguna, educación básica, educación secundaria, educación universitaria, educación superior al universitario. Entonces aquí hemos dividido la educación en 5 categorías. Y lo que vamos a tener que hacer entonces es construir variables dummy que representan estas 5 categorías. Recuerdan, siempre tenemos una categoría base que es representado por el intercepto. Entonces, podemos pensar que las personas con ninguna educación van a formar el grupo base, y esa es una determinación que nosotros hacemos. Es simplemente tenemos que decidir cuál va a ser el grupo base y cuáles van a ser los grupos representados por
los variables dummy. Si decidimos que el grupo base es el grupo que no tiene educación, que no tiene ninguna educación o no ha terminado la educación básica, ellos van a ser el grupo base y vamos a tener que formar 4 variables dummy para los que han terminado la educación básica, los que han terminado la educación secundaria, los que han terminado la educación universitaria y los que han terminado alguna educación superior a universitario. Entonces, el grupo base es representado por el intercepto por beta 0. Y hay que incluir 4 variables dummy más uno para educación básica, otro para educación secundaria, otro para educación universitaria, otro para educación superior al universitario. El número de variables dummy que tenemos que formar siempre va a ser menor que el número de categorías. Si tenemos 5 categorías, necesitamos 4 variables dummy, porque el quinto variable o quinto categoría va a ser representado por beta 0, va a ser representado por el intercepto. Entonces, en este caso, vamos a tener el intercepto que representa ninguna, D1 para educación básica, D2 para educación secundaria, D3 para educación universitaria y D4 para educación superior al universitario. Y de ahí podemos ir ingresando o incluyendo a la ecuación cualquier variable continuo que queremos. Recuerden que el variable dummy toma un valor 1 cuando representa esta categoría y 0 cuando no representa esta categoría o los demás. Entonces, cuando estamos utilizando variables dummy, solamente uno de estos 5 grupos pueden ser representados y no puede tener 2 unos aquí. No puede tener tanto educación universitaria y educación superior. Si tiene educación superior, va a ser 1, 0, 0, 0. Si tiene educación universitaria, va a ser 0, 1, 0, 0. Son exclusivos. Los variables dummy son exclusivos y cualquier otro variable dummy que es parte de esta categoría tiene que tener el valor 0 si uno toma un 1. Y obviamente estos 3 variables dummy pueden tomar el valor 0 y esto representa el base ninguna, el grupo base ninguna. Entonces, cualquier variable categoría puede ser transformado en un conjunto de variables dummy. Dado que el grupo base es representado por el intercepto, si el variable tiene k categorías, la regresión tendrá k menos 1 variables dummy. Si la variable tiene muchas categorías, pueden agregar grupos, pueden juntar grupos, pero solamente si tiene sentido. Entonces, tal vez no queremos hablar de las regiones de Chile. Entonces, cada región tendrá su variable dummy. Son muchas regiones, tal vez vamos a tener que o querer hacer menos categorías y hacerlo en grandes regiones. Norte, centro, sur, o norte grande, norte chico, centro, región de los lagos, región de la Araucanía, algo así. Entonces, es posible reducir el número de categorías, digamos, haciendo combinaciones, pero siempre cuando tiene sentido.
Entonces podemos pensar los mejores 10 estudiantes, 11 a 25, etcétera. Si estamos pensando en ranqueo, también podemos pensar en rangos de eh, educación, como hemos hecho. En vez de años de educación, tal vez vamos a hacer categorías porque pensamos que 10 años, 11 años no son, digamos, eh, la diferencia no es tan importante como terminar la educación secundaria. Si estamos hablando de ingresos, tal vez tenemos ciertas barreras de ingresos que creemos que son importantes o categorías de ingresos. Eh, Podemos pensar en un montón de distintas categorías que queremos agrupar, juntar en variables dummy que representan más de una sola categoría. Entonces, ningún ingreso a 1 millón, a 182 millones, a 182 millones, a 364 millones, algo así, que podemos pensar que este es una categoría, aquí tenemos otra categoría, aquí tenemos otra categoría. También podemos hacer interacciones entre variables dummy. Y esta es una forma de hacer subdivisiones de grupos. Y obviamente eso va a generar mucho más grupos, pero queremos subdividir grupos. Entonces podemos pensar que queremos subdividir entre género y educación, o género y partido político, o ingreso, rangos de ingreso y partido político. Y hacemos estas subdivisiones haciendo interacciones entre los grupos. Entonces podemos pensar que tenemos dos variables. Tenemos male, que representa a los hombres, y college grad, es decir, que la persona ha terminado sus estudios universitarios. Si hacemos la interacción entre male y college grad, eso va a generar un total de 3 variables dummy y así genera 4 categorías. Entonces tenemos la beta 0, delta 1 male, delta 2 college grad, delta 3 male college grad. Y es sumamente importante recordar que el grupo base representa los que están excluidos de acá. Entonces el grupo base será mujeres o no hombres que no tienen su título universitario. Entonces el grupo base es no hombres que no tienen su título universitario. Para los no hombres que tienen su título universitario serán simplemente representados por delta 2. Entonces, mujer sin una educación universitaria será male igual a 0 y college grad igual a 0. Mujer con una educación universitaria será male igual a 0, college grad igual a 1. Hombre sin una educación universitaria será male igual a 1, college grad igual a 0. Y hombre con una educación universitaria será male igual a 1 y college grad igual a 1. Entonces, delta 1 será la diferencia simplemente por ser hombre. Delta 2 será la diferencia del base simplemente por tener una educación universitaria. Y delta 3 será lo que gana extra un hombre por tener un título universitario sobre lo que gana una mujer por tener su título
universitaria. Entonces, con la interacción entre dos variables dummy, tenemos un total de 4 categorías y la interacción va a representar, en este caso, un hombre que tiene su título universitario y delta 1 va a ser un hombre, delta 2 va a ser cualquier persona que tiene un título universitario y delta 3 va a ser cualquier hombre que tiene un título universitario sobre lo que da un título universitario. Entonces la diferencia entre una mujer sin título universitario y un hombre con un título universitario será delta 1, delta 2 y delta 3. La diferencia entre una mujer eh, con su título universitario será delta 1 y delta 3. ¿Por qué? Porque una mujer con título universitario será beta 0 y delta 2. Ahora, podemos imaginar que tenemos tres variables dummy. Tenemos un variable dummy male que funciona para hombres y no hombres. Tenemos un variable dummy para high school grads. Y tenemos un variable dummy para college grads. Entonces, estos dos variables van a representar niveles de educación. Una persona que ha terminado el colegio, que ha terminado high school, va a recibir un 1 acá, pero no y un 0 acá. Y una persona que ha terminado la universidad va a recibir un 1 acá y un 0 acá. Recuerden que siempre van a ser eh, exclusivos los variables dummy. Ahora, la interacción entre male y college grad y male y high school grad va a generar un total de 5 variables dummy y así 6 categorías. Entonces vamos a tener delta 1 male, delta 2 college grad, más delta 3 high school grad, más delta 4 male por college grad y delta 5 male por high school grad. O podemos cambiar el orden, no importa, está un poco mal el orden acá, pero está bien. Y beta 0 va a representar mujeres que no han terminado el colegio. Entonces, mujer sin educación secundaria o educación universitaria va a ser male igual a 0, high school grad igual a 0, college grad igual a 0. Una mujer con educación secundaria va a ser male igual a 0, high school grad igual a 1, college grad igual a 0. Mujer con educación universitaria va a ser male igual a 0, high school grad igual a 0 y college grad igual a 1. Y lo mismo aplica para los hombres. Es importante recordar que en este caso delta 4 simplemente va a indicar lo que beneficia un hombre de ser un college grad más allá de lo que beneficia a una persona en forma genérica de ser un college grad. Y delta 5 acá va a ser lo que un hombre beneficia sobre lo que una persona normal beneficia de ser un high school grad. Y un hombre con educación universitaria va a recibir delta 2 y delta 4. Un hombre con una universidad o una educación
de colegio va a recibir delta 3 y delta 5. Entonces formalmente el modelo es beta 0, delta 1 male más delta 2 college grad más delta 3 high school grad más delta 4 male por college grad más delta 6 male más por high school grad más los residuos. Entonces si un male es igual a 0 y high school grad es igual a 0 y college grad es igual a 0, es decir, una mujer sin educación de colegio, sin haber terminado la universidad, es el grupo base beta 0. El beta 0 representa el grupo base, que es no hombres y no high school grad y no college grad. Y una mujer que ha terminado la universidad va a ser representado por beta 0, porque es el grupo base para mujeres, más delta 3 high school grad, que es igual a 1. Ahora, un hombre que ha terminado la universidad va a ser representado por delta 1, male igual a 1, va a ser un college grad, entonces delta 2 más delta 4, porque esos dos son iguales a 1. Entonces este es el efecto para un hombre que ha terminado la universidad. Delta 1 más delta 2 más delta 4. Nota acá, delta 4 es lo que gana sobre una mujer que sea college grad. Y para mujer que es college grad va a ser beta 0 más delta 2 college grad. El hombre beneficia acá de delta 1 y también beneficia de delta 4 el beneficio de college grad. Ahora, hay que tener un poco de cuidado cuando uno está trabajando con variables dummy, porque la interacción puede generar demasiados variables dummy, demasiadas categorías y complicar nuestras inferencias. Por ejemplo, si estamos trabajando con los datos de la POP, de encuesta de la POP, y hacemos una interacción entre región y sexo, vamos a tener 25 categorías, 20 o 26 categorías, 25 variables dummy. Si hacemos una interacción entre región y educación, va a ser 13 por 5, porque son 5 categorías de educación menos 1, 64 variables dummy, que es mucho y va a ser muy difícil interpretar eso. Ahora, tal vez queremos hacerlo porque tenemos mucho interés en eso, pero hay que hacerlo con un poco de conciencia de que va a ser difícil generar una interpretación así. Vamos a parar acá y vamos a trabajar un poco con el script y luego regresamos a hacer más trabajo con variables dummy. Ok, aquí estamos en el script y vamos a estar utilizando el script ejemplos Woolrich capítulo 7 y vamos a comenzar con el ejemplo 7,1 en el capítulo 7 de Woolrich. Y para eso vamos a necesitar los datos wage 1 que contienen datos de salarios para mujeres y hombres con distintos niveles de educación, experiencia y tenure, tiempo en el trabajo. Okay. El base de datos ya está cargado, entonces vamos a correr una regresión simple, que es la relación entre wage o salario con un intercepto, con variable dummy female, educación, experiencia y años en el trabajo, tenure. Y vamos a hacer summary.
Entonces tenemos el intercepto, tenemos la beta para variable dummy, beta para educación, experiencia y tenure. Entonces, ¿cómo interpretamos la beta para el variable dummy female? Recuerden que esto es el cambio del intercepto. Entonces podemos decir que en promedio mujeres ganan 1,8 menos que los demás simplemente por ser mujeres o simplemente por las otros factores asociados con mujeres que no son tomados en cuenta. Es posible que no es por género, sino por otros factores que están asociados con géneros. Entonces ahí tenemos variables omitidos. Y hay que tener en cuenta que aunque estamos utilizando un variable dummy, en este caso por género, no quiere decir que necesariamente es género, sino puede ser cosas que son asociados o correlacionados con género, que no son eh, dentro de la relación que están haciendo esta influencia. Porque si hay un variable omitido, que puede ser el tipo de trabajo o la carrera, que hay una diferencia entre géneros y eso está omitido, el valor o el impacto de carrera o algo así puede estar incorporado en el coeficiente de género. Pero bueno, poniendo eso aparte, en forma simple, podemos decir que en promedio mujeres ganan 1,68 menos que los demás, tomando en cuenta su educación, experiencia y tenure. Ahora, tal vez también queremos saber el intervalo de confianza de el variable dummy, simplemente para saber cuál es el rango de esta brecha salarial que existe entre mujeres y no mujeres, mujeres y hombres. Y es fácil. Tomamos el coeficiente más y menos 1,96 por el error estándar. Y ahí está el intervalo de confianza de la brecha de salario entre mujeres y los demás, que es entre 1,3 y 2,3. Es decir, mujeres ganan entre 1,3 y 3,3 menos que hombres. Si no recuerdo mal, wages, salarios son en miles de dólares. Continuamos. Otra forma de encontrar la brecha salarial será hacer dos estimaciones de los salarios de hombres y mujeres. Aquí tenemos hombres y mujeres, female menos 1, female menos 0, a un cierto nivel de educación. 12 años de educación, 17 años de experiencia, 5 años de tenure en el trabajo y podemos hacer la estimación ahí. Y si hacemos summary mujer, sabemos que el intercepto acá es el salario para mujeres con 12 años de educación, 17 años de experiencia y 5 años de tenure, es 4,6. Si llamo solamente los coeficientes del objeto mujer, eso me da el intercepto, que es el valor estimado de mujer, el intercepto de hombres, y si tomamos la diferencia entre los dos interceptos, nos da la misma valor que
el variable dummy. Ahora, una diferencia acá es el intercepto va a también tomar en cuenta todo lo demás del error estándar de ecuación. Entonces, básicamente utilizando predict estamos utilizando una forma muy complicada de estimar esta diferencia entre hombres y mujeres, pero es bueno saber que los dos funcionan. Y ahí está el coeficiente de wages out del variable dummy. Ahora vamos a cargar el library effects. Debe estar instalado. Si no está instalado, por favor instalan el library effects. Y vamos a usar el comando plot. Y dentro del comando plot vamos a usar el comando allEffects wageOut1. Y eso nos va a dar los plots de female, de educación, de experiencia, de tenure. Nota acá que tenemos esta diferencia y R va a pensar que dado que es un variable dummy con un valor de 0 a 1 que es continuo, entonces R va a generar una línea entre esos dos aunque no es continuo. Pero igual nos da esta diferencia que existe entre hombres y mujeres. Vemos que educación es positiva y muy significativo. Hay el intervalo de confianza es muy pequeña. Experiencia aquí es positivo, pero hay momentos en cual el intervalo de confianza aumenta y casi no tiene significancia. Acá es casi plano, es decir que aquí el intervalo de confianza indica que el efecto marginal es cerca de 0 y tenure también se va aumentando y el intervalo de confianza va aumentando. Y aquí en tenure podemos ver claramente por qué el intervalo de confianza va aumentando. Es que pasando 20 años de tenure, 20 años en el trabajo, hay pocas observaciones. Entonces con pocas observaciones el intervalo de confianza va aumentando. Lo mismo va a pasar en ciertos lugares de experiencia donde hay menos observaciones. Bueno, seguimos. Esa es la diferencia entre donde hay muchas observaciones y pocas observaciones. Otra forma de ver esta diferencia en el intervalo de confianza será hacer una estimación para hombres, en este caso, con 12 años de educación y 5 años de educación, con 5 años de experiencia y 40 años de experiencia, y 2 años de tenure y 20 años de tenure. Entonces, lo que tenemos acá es áreas donde hay muchas observaciones, 12 años de experiencia, o 12 años de educación, 5 años de experiencia, 2 años de tenure, y un ejemplo donde hay muy pocas observaciones, 5 años de educación, 40 años de experiencia, 20 años de tenure. Y nos vemos acá que para los donde hay muchas observaciones, el error estándar de la estimación es 0,23. Pero el error estándar
donde hay pocas estimaciones, y es el error estándar de la estimación, es 0,46. Es decir, casi el doble en el caso donde hay pocas observaciones. Aunque el valor de la estimación no ha cambiado mucho. Entonces, el valor de la estimación no ha cambiado mucho, pero nuestra certidumbre sí ha aumentado mucho en los lugares donde hay pocas observaciones. Ok, entonces tenemos el package library lattice, que es otra cosa otro paquete que necesitamos. Que ya está instalado, entonces no tengo que hacer nada. Library, y voy a hacer un density plot utilizando wage data para educación para mujeres. Y nos vemos para mujeres, hay muchas mujeres con aproximadamente 12 años de educación. Y para hombres también hay muchos hombres con 12 años de educación, pero también parece que hay más hombres con años de educación mayores. Pero aquí para las mujeres casi 80% solamente tiene 12 años de educación, mientras para hombres hay mucha más diversidad en los años de educación. Entonces, si queremos hacer una comparación entre hombres y mujeres, 12 años de educación será un buen ejemplo porque es donde está la mayoría de las mujeres en sus años de educación. Lo mismo podemos hacer con experiencia. Y podemos ver con los hombres y las mujeres que no hay tanta diferencia en la distribución de experiencia, pero la mayoría de la gente tiene como alrededor de, eso parece como 5 años de experiencia por ahí. Entonces, no tendrá mucho sentido necesariamente de ir haciendo estimaciones con 40 años de experiencia, porque son pocos los hombres y mujeres que tienen 40 años de experiencia, bueno, unos 10%, si no tenemos un subgrupo en particular en cual queremos para el cual queremos hacer una estimación. Y finalmente hacemos lo mismo con tenure. Y aquí nuevamente vemos que en los hombres hay mucho mayor distribución en tenure. Aunque hay como 2 años de tenure, 10% de los hombres tienen 2 años de tenure por ahí. Pero hay mucho más. Estamos llegando a casi 20%. Entonces, las mujeres están mucho más concentradas en los bajos años de tenure que los hombres, que la distribución es un poco más dispersa, con hombres llegando a diversos años de tenure. Pero nuevamente, si vamos a construir ejemplos de diferencias, será mejor usar estos valores bajos de tenure donde están la mayoría de las observaciones. Si no tenemos una razón para seleccionar valores muy específicas, siempre es mejor tomar ejemplos de la gran proporción de la población porque este será más representativa. Bien, ahora vamos a trabajar con ejemplo 7,2 de Woolridge. En este ejemplo vamos a hacer algunos cambios a nuestro modelo de salarios de wage,
Primero vamos a tomar el log del variable dependiente de wage y también vamos a agregar un cuadrático para experiencia y un cuadrático para tenure. Entonces, corremos la regresión y hacemos summary. La primera cosa que queremos fijar es en el valor del coeficiente de la variable ficticia del variable dummy de female, y como pueden notar ha cambiado en forma sustancial. Antes era 1,8, ahora es negativo, o antes era negativo 1,8, ahora es negativo 0,30. Y eso tiene que ver con el hecho que estamos utilizando log wage en el variable dependiente. Entonces, obviamente eso va a cambiar todos los coeficientes. Ahora, cuando estamos trabajando con un variable dummy y un variable dependiente en log, hay que tener cuidado especial con la interpretación del variable dummy. Entonces, interpretando el efecto marginal de un variable dummy cuando el variable dependiente es log, requiere una expresión especial, y lo que tenemos que hacer es tomar el exponencial del coeficiente menos 1 y multiplicarlo por 100 para encontrar la diferencia proporcional en los salarios, en este caso, entre mujeres y hombres. Entonces, la diferencia entre log wage capucho mujer y log wage capucho hombre es negativo 0,297, ¿sí? Pero para poner eso en valores que podamos entender, tenemos que tomar el exponencial de este valor menos 1 multiplicado por 100. Y eso está explicado en capítulo 7 de Woolridge. Entonces, si hacemos esto, sale 27. Y lo podemos interpretar eso como una mujer en promedio gana 27,3 menos que un hombre solamente por ser mujer o por los factores omitidos correlacionados con género, por ejemplo su carrera. Es importante notar que también lo podemos hacerlo 100 menos lo exponencial y eso simplemente vamos a dar que una mujer gana 27,7% del salario de hombre. Entonces ahí son dos formas de verlo: 27,3% menos o solamente gana 27,6% del salario del hombre. Es importante recordar esta fórmula: es el exponencial variable dummy menos 1. Y luego vamos a multiplicarlo por 100 para sacar el porcentaje. Pero es el exponencial del variable dummy menos 1. Y eso no es igual a simplemente tomando el exponencial del variable dummy multiplicando por 100, que es 74%. Entonces, ojo, nos da valores distintos. Entonces siempre hay que restar 1 del variable dummy y luego tomar el exponencial para calcular el efecto de este variable dummy cuando el variable dependiente es log. Ahora vamos a trabajar con múltiples categorías y vamos a usar el comando
names wage te da para ver los distintos variables que están dentro de wage y ve que hay varios acá. Non-white es para personas que no son blancos. Female. Y aquí también tenemos married. Entonces, esos son para personas que son casados. Entonces, vamos a incluir married como un segundo variable dummy dentro de nuestra regresión. Entonces, aquí tenemos el variable dummy para female y el variable dummy para married. Seguimos con educación, experiencia, el cuadrático de experiencia y tenure, el cuadrático de tenure. F, y aquí tenemos ahora dos variables dummy. Y dejando al lado lo que es la significancia del variable dummy married, tenemos que recordar cuál es la interpretación del intercepto. Entonces, en este caso, el intercepto será el no female y no married. Es decir, que será un hombre soltero. Un hombre soltero será el intercepto. Una mujer soltera será el intercepto más el variable dummy mujer. Un hombre casado será el intercepto más el variable dummy married. Y una mujer casada será el intercepto más el variable dummy de female más el variable dummy de married. Pero a veces lo que queremos hacer son subcategorías para tener mejor información sobre este. En este caso queremos mujeres casadas, mujeres no casadas, hombres casadas, hombres no casadas. Y para hacer eso vamos a hacer female y married, hacer una categoría, una interacción aquí para female married. Y la diferencia acá es, vamos a tomar en cuenta, a diferencia a married, mujeres casadas en forma especial, no gente casada y gente no casada, no mujeres y no mujeres casadas, sino estamos generando una categoría especial para mujeres casadas. Estamos, por lo tanto, generando una categoría especial para mujeres no casadas, para hombres casados y para hombres no casados. Entonces estamos generando categorías especiales para ellos. Y ahora married tiene significancia y la interacción entre married tiene significancia. Y eso sí es importante recordar que si queremos hacer estos tipos, creemos que hay categorías específicos, la interacción funciona mejor que simplemente poner el variable dummy, porque estamos generando categorías específicas para cada subgrupo. Y married ahora tiene significancia y married female tiene significancia. Entonces, tenemos que pensar cuál es el grupo base acá. Bueno, nuevamente, el grupo base sigue siendo hombres solteros, porque female es igual a 0 y married igual a 0. Hombres casados son females igual a 0 y married igual a 1. Entonces, la diferencia entre un hombre soltero y un hombre casado es el coeficiente de married. Mujeres o no hombres solteras son female igual a 1 y married igual a 0. Entonces la diferencia entre un hombre soltero y una mujer soltera es el coeficiente de
female. Y finalmente mujeres casadas es female igual a 1 y married igual a 1. Entonces la diferencia entre un hombre soltero y una mujer casada será female, será married y será el coeficiente de la interacción de female married. Vemos acá que mujeres casadas ganan menos que hombres casados por estar casadas y por ser mujeres. Entonces, hombres solteros tienen un intercepto de 0,32. Mujeres solteras tiene el intercepto de 0,32 más o menos 0,11. Entonces, el intercepto para mujeres solteras es 2,21. Bien, ahora vamos a ver cuál es el intercepto para hombres casados. Para hombres casados tenemos female igual a 0, married igual a 1. Entonces el intercepto para hombres casados es el intercepto 0,32 más married, que es 0,21. Es decir que el valor base para un hombre casado es 0,53. Y finalmente para mujeres casadas tenemos female igual a 1, married igual a 1. Entonces el valor base o el intercepto para mujeres casadas será el intercepto 0,32 más married 0,21 más female negativo 0,11 más el coeficiente de la interacción female y married, que es negativo 0,31, es decir que tenemos el valor total de 0,12. Y esto va a ser el valor para mujeres casadas, el valor base. Y con estos podemos calcular la diferencia entre cada de estos grupos tomando en cuenta género y su estado civil. Por lo tanto, la diferencia entre hombres casados y mujeres casadas es 0,41. Y lo que podemos hacer es tomar el exponencial de 0,41 menos 1 multiplicado por 100, y mujeres casadas en promedio ganan 55% menos o 55,5% menos que hombres casados en este muestreo, tomando en cuenta su educación, experiencia y el tenure o el tiempo en el trabajo. Ok, ¿vale la interacción? Bueno, el hecho de que la interacción es significativo, podemos pensar que sí, que vale la interacción, y también podemos pensar que al nivel teórico que vale la interacción, porque una mujer casada tiene responsabilidades distintas que una persona casada en general, o cualquier persona casada. Entonces, obviamente, por el machismo que existe y también simplemente por biología, una mujer casada es distinto que una persona casada en forma general. Y también
Cuando típicamente cuando una mujer casada comienza a tener responsabilidades distintas que una mujer soltera. Entonces aquí hay una interacción que está sucediendo entre género y estado civil. Entonces al nivel teórico también funciona. Y al nivel estadístico simplemente podemos utilizar ANOVA para generar un test de significancia de la agregación de los variables. Obviamente, si nos vemos aquí que la interacción es significativo y también tenemos razones teóricas para incluirlo, no necesitamos el test, no necesitamos hacer ANOVA, no necesitamos hacer una prueba F para ver que la varianza es mayor. Pero vamos a hacerlo de todos modos, simplemente para tener esta información. Entonces aquí modelo 1 es sin la interacción y modelo 2 es con la interacción. Entonces modelo 1 es un subconjunto de modelo 2. Esperemos que modelo 1 va a explicar menos, entonces va a tener mayores residuales. Y eso es cierto. Vemos aquí que los residuales bajan y bajan en una forma estadísticamente significativa. Es decir, que podemos rechazar la hipótesis nula que la diferencia en los residuales o la diferencia en la varianza del variable dependiente explicado en los dos modelos es al azar. Entonces tenemos razones teóricas y razones estadísticas para mantener la interacción en el modelo. Podemos hacer interacciones entre un variable dummy y un variable continuo. Y lo que vamos a hacer con este tipo de interacción es hacer un cambio de pendiente. En vez de un cambio de intercepto, esta interacción va a generar un cambio de pendiente de un variable continuo. Entonces, podemos imaginar que tenemos una ecuación beta 0 más beta 1 x1 delta 1 más variable dummy 1 más delta 2 variable dummy 1 x1. Y aquí tenemos la interacción entre el variable dummy y el x1. Aquí tenemos un cambio del intercepto representado por el variable dummy y aquí tenemos el cambio del pendiente. Si el variable dummy es igual a 0, y es igual a beta 0 más beta 1 x1. Es igual al grupo base más simplemente el pendiente de beta 1. Pero cuando delta 1 es igual a 1, tenemos un nuevo intercepto que es beta 0 más delta 1 y un nuevo pendiente de x1 que será beta 1 más delta 2. Entonces aquí tenemos el cambio de pendiente y aquí tenemos el cambio del intercepto. Y eso es importante cuando pensamos que existe tal vez algún tipo de no solamente cambio en el valor base, sino también en el efecto de un variable continuo. Entonces, delta 1 es el cambio de intercepto, delta 2 es el cambio de pendiente del variable x1. Entonces, cuando el variable dummy es igual a 0, tenemos esta línea de regresión con un intercepto beta 0 y un pendiente beta 1.
Cuando delta 1 es mayor a 0, es decir que cuando el cambio de intercepto es positivo, y delta 2 es menor a 0, es decir el cambio del pendiente es negativo, y el variable dummy es igual a 1, vamos a tener un cambio positivo en el intercepto y un cambio negativo en el pendiente. En la misma forma, cuando delta 1 es menor a 0 y delta 2 es menor a 0, vamos a tener un intercepto más bajo y un pendiente más plano. Va a tener un impacto negativo sobre los dos. Y finalmente, podemos imaginar que delta 1 es menor a 0 y delta 2 es mayor a 0. Vamos a tener un pendiente más bajo o intercepto más bajo y un pendiente mayor. Entonces van a ir juntando. Si vemos en el otro, se van separando porque el pendiente es menor. Aquí se van juntando aunque el interceptos son más separados. Entonces, aplicamos esto a algo así como lo que hemos estado haciendo, en cual tenemos el variable dummy es hombres y tenemos la interacción con x1. Entonces, beta 1 y beta 0, el intercepto, y beta 1 solamente pueden ser interpretados para mujeres en forma independiente. El beta 0 representa el intercepto para mujeres y beta 1 representa el pendiente de x1 para mujeres. Para hombres, el intercepto es beta 0 delta 1 y el pendiente de x1 para hombres es beta 1 beta 3. Y eso es sumamente importante porque entonces beta 1 solamente tiene una interpretación ciertas parejas para mujeres. Y para hombres, el efecto de x1 es beta 1 y beta 3. El intercepto solamente tiene una interpretación para mujeres porque el intercepto para hombres es beta 0 delta 1. Son los dos juntos. Ahora podemos imaginar que tenemos algo distinto acá, en cual tenemos, y aquí voy a cambiar a delta 2 en vez de beta 3. Tenemos también aquí x2. Nuevamente, beta 0 y beta 1 solamente podemos interpretar para mujeres, pero beta 2 acá podemos interpretar para hombres y mujeres. Como no tiene una interacción con el variable dummy hombres, funciona para los dos grupos. Pero para un hombre, el efecto de x1 es beta 1 delta 2 y el efecto el intercepto para el hombre es beta 0 delta 1. Ahora vamos a parar acá, vamos a ir al script y vamos a ver ejemplos de eso. Ahora vamos a trabajar con interacciones entre un variable dummy y variables no categóricas, que pueden ser continuas, pueden ser discretas, pero cualquier otro tipo de variable que no es categórica. Y lo que eso genera son pendientes distintas. Para comenzar, vamos a seguir trabajando con los datos de wage y vamos a llamar library lattice
aquí podemos hacer algunos gráficos. Y el primer gráfico que quiero hacer es un gráfico de salarios relacionados con educación por género. Aquí está el gráfico. Y podemos ver que hay son hombres, female igual a 0, mujeres, female igual a 1. Y podemos ver que hay una distribución distinta y tal vez una pendiente distinta en educación y wage, pero la relación no es tan clara. Vamos a la relación entre salario y experiencia. Y aquí claramente hay algo que está sucediendo aquí que tal vez no es lineal para los hombres y para las mujeres parece mucho más plana. Entonces aquí parece que hay pendientes distintos para hombres y mujeres para wage. Y vamos a ver el caso de tenure. Y también podemos imaginar que tal vez hay una diferencia, pero es muy difícil ver porque hay tan pocos valores que no son bajos de tenure para mujeres y también para hombres. La mayoría tiene como 0 años de tenure, de experiencia. Entonces vamos a ver si existe una relación entre género y los pendientes de experiencia. Ahora, una cosa que voy a hacer acá es voy a cambiar los variables binarias dummy, que son 0 y 1 de female y 0 y 1 de married, que R lo está leyendo como variables numéricas a variables a factors. Y la razón que voy a hacer eso es que nos va a ayudar no en hacer el análisis, sino en hacer los gráficos. Entonces, cuando hacemos los gráficos, sobre todo utilizando effects, va a parecer mucho más clara que esos son variables categóricas, variables dummy. Pero por otro lado, no vamos a poder fácilmente utilizar effects y no vamos a poder fácilmente hacer las estimaciones utilizando el sistema que enseñó Woolrich, porque ya son factores y será necesario usar otro tipo de comandos cuando cambiamos esos a factores. Pero pues lo que estamos haciendo acá va a servir para que podamos graficar las diferencias. Entonces vamos a hacer una nueva regresión que seguimos con log wages, vamos a usar female y married, vamos a usar female y married, pero también vamos a incluir aquí la interacción entre female y experiencia. Ahora, he sacado el cuadrático porque con el cuadrático es mucho más difícil hacer una interacción. Se puede hacerlo, pero es más difícil y se hace la interpretación más difícil, y para nosotros en este momento es mejor ir con cosas un poco más simples para que podamos entender el básico antes de ir haciendo cosas más complicadas. Entonces hacemos la regresión y vamos a correr la regresión. Y aquí tenemos algo interesante. Female ya no es significativo. Pero female y married son significativos. Y cada vez que uno tiene una interacción, no se puede interpretar la beta de la regresión o beta del variable por sí sola. Entonces uno tiene que tomar tanto la beta de female como la beta de female married para entender si female tiene
valor estadístico o si es significativo. Entonces, igual que uno no se puede interpretar la beta de female solo, porque están en interacción, la significancia o el valor P no funciona en sí sola. Y aquí tenemos female y experiencia, que no es significativo a nivel de 5%, y vamos a graficar eso y pueden ver eso. Otra cosa que pasa con interacciones, el hecho de que la interacción en su totalidad no es significativo, no quiere decir que la interacción no es significativa en ciertos rangos de valores. Ahora, entonces, para comenzar con el análisis, vamos a usar el package effects. Si no está instalado, hay que instalar package effects, pero ya lo tenemos instalado. Vamos a llamar el package effects y voy a comenzar haciendo el plot de all effects. Entonces eso va a generar gráficos para el efecto marginal de cada uno de los variables. Y los vamos a abrir. Entonces, aquí tenemos el efecto de educación, que obviamente es positivo y tiene un intervalo de confianza bastante aguda, sobre todo aquí alrededor de 12 años, donde hay más observaciones. Recuerdan, tenure es un cuadrático y tenure tiene un efecto positivo, y luego después de como 21 años pasa a ser negativo, y en esta zona también el intervalo de confianza es mucho más ancho, simplemente porque hay menos información. También lo que está pasando acá es que el intervalo de confianza va a aumentar porque esta parte está haciendo más efecto el cuadrático. Es el mismo plot que lo hace dos veces, y aquí podemos ver la interacción entre female y married, y nota la diferencia en cómo se va a hacer el plot. R ahora, que es un factor, nos va a dar los intervalos de confianza y nos va a dar simplemente los puntos y nada de observaciones acá. No se va a generar algo que parece continuo. Es importante entender que este es el efecto total, tanto de female y married, pero también va incorporando female y married acá. Recuerden que female no se puede interpretar solo, tiene que interpretar dentro de la interacción. Entonces, él lo va a interpretar dentro de la interacción. Y aquí tenemos algo interesante, que eso es para gente soltera y eso es para gente casada. Y aquí tenemos hombres y mujeres. Entonces, el efecto entre hombres y mujeres casadas parece que no sea significativo. Aunque es más baja para mujeres, log wage es más baja para mujeres que hombres solteros, no hay significancia. Y eso parece algo acá. Pero para hombres y mujeres solteras o casadas hay una diferencia gigante o muy grande en el salario, y esta diferencia se encuentra acá en married. Entonces es el log wage, y aquí vemos que va bajando la diferencia entre hombres y mujeres casados.
Eso tiene sentido, que mujeres casadas tienen otras obligaciones, eso también va a tener un efecto sobre sus ingresos, va a tener un efecto sobre su experiencia, va a tener efectos sobre su tenure y todas estas cosas que son positivos para los ingresos. Las mujeres casadas, si tienen familia, que podemos pensar que muchas tienen familia, van a tener un impacto negativo sobre sus ingresos. Y finalmente vamos a ver qué pasa con experiencia. ¿Qué pasa con experiencia para hombres y mujeres? Aquí vemos que experiencia tiene un efecto muy positivo para hombres y para mujeres casi no es positivo y también parece que no es significativo, dado que ya estamos pasando amplio, es muy grande acá y el intervalo de confianza es mucho más grande para mujeres que para hombres, pero también podemos ver que el pendiente para mujeres es mucho menor y aquí lo vemos con el coeficiente de female experience, que es negativo y casi borra todo el impacto de experiencia en sí mismo. Entonces, para una mujer, el efecto de experiencia va a ser 0,0052 menos 0,046. Es decir, que va a ser más o menos 0,006 el efecto positivo de experiencia para mujeres. Entonces, eso es un ejemplo de cómo podemos utilizar los gráficos para entender mejor cuáles son los efectos marginales en interacciones. Y aquí tenemos la interacción entre dos variables dummy que nos da cambios en los interceptos y aquí tenemos una interacción entre un variable dummy y un variable, en este caso continua, experiencia, que nos da un cambio en el pendiente. Y también podemos hacer el plot simplemente del efecto female. Y es el plot del efecto de female. Aquí 0, 1 de la diferencia en los dos es negativo para female. Y R va a producir un nota haciéndonos recordar que female no es el higher order term en el modelo, es decir que female es parte de una interacción, entonces tenemos que tomar la interacción en conjunta. Se va a producir el gráfico, pero va a decir, oye, cuidado, female es parte de una interacción y es importante tomar esta interacción en conjunto. También podemos hacer el plot de married. Y va a generar la misma nota. Y aquí es el efecto female married, que nos da este gráfico bastante bonito entre female married para hombres y mujeres solteros y hombres y mujeres casadas. Y finalmente podemos hacer el plot de solamente la interacción entre female y experiencia. Aquí es el efecto de experiencia para hombres y el efecto de experiencia para mujeres. Nos vemos que tiene un cambio del pendiente. Entonces la interacción entre un variable dummy y un variable
no categórica continua genera un cambio en el pendiente. Ok. Vamos a hacer una interacción más. Aquí vamos a hacer simplemente la interacción con female married, educación, experiencia, female experiencia, tenure, y vamos a sacar la interacción entre female y married. Y vamos a hacer el wage out. Y aquí cambia la significancia de la interacción porque hemos sacado la interacción de female y married, y tal vez ahí está algo que está sucediendo, que mujeres casadas van a tener otros niveles de experiencia que mujeres solteras. Entonces, eliminando una variable que antes era significativa, va a generar cambios en la significancia de otras variables. Y hay que tener cuidado en eso y tener buenas razones para sacarlo, sobre todo en este caso que la interacción entre mujer y casada era significativo. Pero en haciendo eso, si hacemos el plot, tenemos algo semejante en el cambio de pendiente, pero aquí el cambio de pendiente ya es negativo. No es simplemente casi cero, es negativo, y también tenemos intervalos de confianza más pequeños. Pero si hacemos ANOVA entre wage out 5, que tiene la interacción entre mujeres y casada, y wage out 6, que no tiene esta interacción entre los dos variables dummy, ¿qué tenemos? Aquí podemos rechazar la hipótesis nula de que la interacción entre female y married es igual a 0. Y que vemos aquí que la suma de los residuos cuadrados, para modelo 5 es menor que la suma de los residuos cuadrados de modelo 6. Por lo tanto, modelo 5 explica más de la varianza, y aunque ahora tenemos un coeficiente significativo para la interacción entre female y experiencia, estamos explicando menos varianza y debemos quedarnos con modelo 5. Ahora, a veces, en vez de hacer muchas interacciones, podemos pensar que para hombres y mujeres todos los variables tienen pendientes distintos o coeficientes distintos. Entonces, en vez de hacer una relación en cual vamos haciendo interacciones entre variables dummies con cada uno de los variables, podemos simplemente separar las poblaciones. Vamos a separar hombres y mujeres y vamos a correr la misma regresión para las dos poblaciones y ver si cambian o no cambian los betas estimados. Entonces regresamos al modelo 4, que tiene married, no tiene female, porque estamos sacando los hombres y mujeres en poblaciones distintas. No necesitamos el variable dummy para female. Tenemos educación, experiencia, el cuadrático de experiencia, tenure, cuadrático de tenure para hombres,
y tenemos la misma regresión, pero esta vez para mujeres. Recordemos la regresión 4 o el modelo 4 para hombres. Vamos a correr el modelo 4 para mujeres. Ahora tenemos el summary de hombres. Y encontramos aquí que el cuadrático de tenure no es significativo a nivel de 5%. El intercepto tampoco es significativo. Pero en realidad lo que nos interesa sobre todo van a ser los coeficientes cuando hacemos una comparación con los coeficientes de mujeres. Y aquí tenemos coeficientes de mujeres. Voy a abrir eso un poco. Y lo interesante aquí es hombres casados tienen un aumento en su intercepto, pero mujeres no. Bueno, por lo menos no es significativo. Educación va a ser tener un pendiente de 0,07 y para hombres 0,08. Tal vez no hay una diferencia significativa ahí. Experiencia 0,03, 0,02. Eso puede ser grande. Tenure para mujeres va a ser 0,04, 0,03. Para hombres no es negativo y para mujeres sí es significativo y negativo. Entonces las mujeres tienen un efecto negativo en el cuadrático, los hombres menos. Entonces aquí podemos ver que tal vez acá hay diferencias bastante significativas. Y también acá, no sé, será interesante ver si este es un diferencia significativa haciendo una diferencia de promedios entre los dos. Entonces, esa es una forma de ver si existen diferencias sistemáticas entre hombres y mujeres, y es una forma de, en vez de hacer un montón de interacciones, simplemente hacer dos grupos separados y ver si hay diferencias grandes en cómo reaccionan los variables. Entonces, podemos pensar a nosotros por qué Mary tiene un impacto positivo para hombres y no un impacto negativo para mujeres. Bueno, esto es interesante. No sabemos exactamente. Podemos tal vez pensar que hombres solteros buscan distintos tipos de trabajo. También podemos pensar para mujeres que no es el hecho que ya el hecho que están casadas no necesariamente es tan importante, sino el efecto de sus responsabilidades sobre su experiencia y tenure que va a ser importante. Y también porque tenure no es significativo para hombres. Esas son preguntas que generan ahí y uno tiene que ir pensando y generando explicaciones para estas cosas, pero son preguntas interesantes y pueden ser preguntas que son estructurales a las diferencias de género, y no es simplemente de ser hombre o mujer, sino también puede ser que hombres tienen trayectorias en el trabajo distinto que mujeres, que tal vez los hombres van cambiando trabajo más, y si quieren un trabajo, es un trabajo tal vez de otro tipo de perfil o otro tipo de pega que no tiene tanta influencia sobre el salario. Entonces uno puede inventar básicamente o ir a la literatura para entender estos tipos de relaciones distintas. Entonces voy a hacer plot de tenure
para males. Y aquí vemos tenure para males es significativo hasta que uno llega básicamente a 22 años. Y luego no solamente comienza de ser negativo aquí, pero ve, aquí en el inferior es negativo, pero en el superior es positivo. Entonces, ya cuando cambia la dirección del intervalo de confianza, es acá que pierde el parte significativo. Entonces, ¿qué tenemos? Que la influencia de tenure es positivo, pero con un efecto marginal decreciente hasta como 22 años, y después de 22 años el efecto marginal no es significativo. Es decir, que no podemos decir que el efecto marginal de tenure es positivo o negativo después de 22 años. Que tal vez tiene sentido que después de 22 años uno pierde el beneficio de su tenure y no va a aumentar mucho su salario. Puede ser que hasta que baja para algunas personas o no aumenta, y que tiene un efecto positivo o negativo. También acá es importante reconocer que hay muy pocas observaciones, entonces esas pocas observaciones también va a ir aumentando el intervalo de confianza y hacerlo más difícil hacer inferencias. Ok, voy a hacer el plot de all effects para female. Entonces aquí vemos el efecto, la beta negativa, pero no significativo. Ve, los intervalos de confianza contiene el otro valor, entonces la beta es negativo, pero no significativo para married. Educación tiene una influencia positiva sobre salario. Experiencia tiene una influencia positiva y luego negativa sobre salarios. Es súper interesante, por lo menos para mí es interesante. Y también tenure aumenta y después tiene un valor decreciente, pero también estamos en un lugar en cual ya hay muy pocas observaciones. Entonces tal vez eso es lo que explica la falta de información. Y acá ni hay observaciones pasando 26. Entonces, esta parte ni existe para las mujeres. Y aquí, tenure para la mayoría de las mujeres sí tiene un efecto positivo. Y es simplemente cuando llegamos a esta zona extrema de tenure y no. Mientras que experiencia aumenta y baja. Entonces, aquí estamos haciendo lo mismo básicamente, pero sin interacciones. Vamos a hacer all effects para los hombres. Aquí ve, married es significativo, tiene un cambio en el intercepto. Educación también es positiva. Experiencia tiene este efecto negativo y positivo. Y aquí tenemos el efecto de tenure, de lo cual hemos hablado. Recuerda, cuando uno tiene cuadráticos, R lo va a generar dos plots iguales para tenure. Es simplemente porque no es parte de una interacción. Entonces, toma experiencia dos veces, pero como no es parte de una interacción, no reconoce que tiene que limitar a un solo plot. Ahora, vamos a
cambiar todos los datos, vamos a usar los datos de GPA 3, que no son los mismos datos de GPA que hemos estado utilizando antes. Hay que buscar los datos y vamos a generar el modelo 7.20 de Woolridge. Aquí vamos a ver los nombres de variables en GPA y que tenemos stat, que es SAT, que es un PSU. Tenemos su promedio de notas acumulado. Tenemos si es mujer. Tenemos varias otras cosas de interés. Vamos a hacer summary para ver qué tal son los datos. Vemos acá que female es un variable dummy, black, white, otras variables, pero nos interesan simplemente los distintos el variable dummy. Y en este caso vamos a hacer una regresión que es el promedio de notas acumulados es relacionado a un intercepto, al dummy variable female, al variable SAT, que es igual a PSU, una interacción para female y SAT, es decir que el SAT va a tener un pendiente distinto para hombres y mujeres. Su ranqueo, el porcentaje en su colegio, interacción entre mujeres y el porcentaje en el colegio. También el total de horas de estudio y la interacción del total de horas de estudio para mujeres. Entonces aquí lo que estamos haciendo es corriendo una relación diciendo para hombres y mujeres hay pendientes distintos para cada uno de los variables. Hacemos el summary. ¿Y qué tenemos acá? Hay un intercepto distinto que mujeres tienen promedio de notas menores. Interesante. Pero también mujeres tienen pendientes más altos en SAT y también pendientes más altos en todo horas. Entonces no hay que leer mucho acá porque recuerden que los valores de SAT y los valores de todo horas van a también tener influencia sobre el rendimiento total de una mujer. Y como uno debería esperar que con mayor SAT, mejor nota acumulado, high school percent, si regresamos a high school percent, veamos dónde está. Va de 22 a 100, entonces qué tan alto menor es mejor. Digamos, si uno está en el 5% más alto o el 20% más alto o el 40% más alto, entonces si esperemos una relación negativa acá, que es el caso, y total de horas de estudio o tal vez de trabajo, no recuerdo, yo creo que es de estudio, acá es positivo y mujeres tienen interceptos distintos para estos dos variables. Entonces, ¿cuál es el intercepto para mujeres? El intercepto para mujeres es el intercepto más el variable también para mujeres. Y luego tenemos que incorporar los pendientes de stat, el efecto marginal de stat y el efecto marginal de horas totales. La beta de stat de mujeres es stat 6, bueno, es 0,0006 más 0,001, es decir que es
el pendiente de stat normal es 0,0006113 más 0,0011 para mujeres. La mujer es casi el triple que el hombre en SAT. Para percent mujer, bueno, no es significativo, entonces tal vez no lo podemos distinguir entre hombres y mujeres acá. No podemos distinguir, y para todo horas totales, aquí es un poco más grande para mujeres que para la población general por hombres. Ahora, voy a correr una regresión en cual no distingo entre hombres y mujeres. Básicamente lo que estoy haciendo es haciendo que el beta de female es igual a 0 y beta de estas interacciones son iguales a 0. Entonces eso va a ser para toda la población sin distinguir entre un grupo y otro. ¿Por qué? Porque voy a generar dos poblaciones. Voy a dividir las poblaciones en mujeres y hombres y voy a generar esta misma regresión para mujeres y hombres. Y vamos a hacer la misma cosa que hicimos antes entre hombres y mujeres, es ver si dividiendo las poblaciones tenemos pendientes distintos. Entonces aquí tenemos para mujeres un intercepto que no es significativo, y eso es muy interesante, que su ranqueo en colegio no es importante, mientras su SATs y sus horas sí son importantes. ¿Y qué pasa con los hombres? El stat es positivo. Percent high school, su ranqueo en high school tiene un efecto positivo, y todo horas tiene un efecto positivo. Entonces eso es importante ver, y si extendimos eso un poco, vemos que el pendiente de SAT es doble para mujeres que para hombres. El pendiente o la beta de todo horas es 50% más grande para mujeres que hombres, y aquí no es significativo para mujeres y es significativo para hombres. Entonces vemos aquí hay una diferencia estructural entre los efectos de los betas para hombres y mujeres. Ok, entonces hemos encontrado un efecto estructural. Ahora, ya que hemos establecido que las dos poblaciones, hombres y mujeres, tienen coeficientes distintos, el próximo paso será normalmente hacer una prueba estadística de la diferencia de varianza explicada, algo semejante a una prueba F, simplemente para darnos una prueba estadística, una prueba F, indicando de que separando las poblaciones explica más varianza. Y esta prueba se llama un Chow test, pero no lo vamos a hacer en este caso. Para este curso no necesitan saber hacer un Chow test, es una cosa que se utiliza en cursos más avanzados, pero vale la pena saber que existe si uno quiere como hacer separar poblaciones y luego ver si tienen distintas estructuras
causales funcionando dentro de estas poblaciones. Pero no lo vamos a hacer, no necesitan saber cómo hacerlo para este curso. Por lo tanto, aquí vamos a terminar con capítulo 7 de Woolrich.